Bueno, para terminar este panel va a hablar Marcela Corina Martínez, que es secretaria penal de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Córdoba. Muchas gracias. Gracias a la Fundación La Alameda, gracias a Gustavo Vera por la convocatoria. Realmente es un honor para mí que me hayan tenido en cuenta para este importante congreso y organización. Este congreso nos convoca para pensar y analizar el delito de la trata de personas y el crimen organizado, planteando de esta manera en forma correctísima el tema, cómo lo tenemos que abordar. Ya se han dado algunas definiciones y se ha hablado de lo que es el crimen organizado. Simplemente les quiero decir que en estas definiciones, donde se lo ve como una estructura compleja de división de tareas, de una estructura jerárquica, también se ha dicho que en general en nuestra sociedad hay organizaciones poco estructuradas, sobre todo en el caso de la trata de personas. No cometamos el mismo error que con el narcotráfico. Mucho tiempo se tardaron los tribunales y los jueces en condenar gente por organización del crimen organizado, porque siempre se esperaba que la organización tenía que ser lo más parecida posible a un cártel, si no, no era organización. Yo creo que nos va a pasar lo mismo con la trata si aspiramos, digamos, a ver una red como la de la rusa, la de Tailandia. Entonces decimos, entonces en nuestro país no hay crimen organizado. Guarda con eso. Yo creo que tenemos nuestras organizaciones, serán más sencillas, más simples, más de acuerdo a nuestra idiosincrasia, pero son organizaciones al fin, están organizados. Nosotros con la fiscal de Río Cuarto, yo trabajo en una fiscalía general de donde iniciamos investigaciones propias, preliminares, que después se bajan a los fiscales de primera instancia y generalmente se coadyuva luego con las investigaciones. Pero se reconstruyó una red a partir de datos que trajo Migraciones, donde fundamentalmente era una paraguaya que tenía un prostíbulo en Ucacha, una localidad cerca de Río Cuarto, y de ahí se la conectó con Adelia María, otra población que era Dalmacio Vélez, poblaciones muy dispares y que no tenían ni siquiera era la misma ruta, pero tenían el mismo captador en Paraguay de las chicas, es decir, estaban organizados. Entonces, son organizaciones criminales. Dicho esto, ¿por qué insisto tanto en que tengamos en cuenta a estas organizaciones criminales? Porque el término de las organizaciones criminales se encuentra relacionado con un concepto muy importante que es el de la soberanía nacional. Entonces, los estados, nosotros sabemos que están separados por fronteras. Estas fronteras no solamente dividen los territorios, sino que también marcan diferencias en cuanto a sus sistemas legales, hay diversos niveles de desarrollo económico, hay distintas culturas políticas. Pero frente a ello están las organizaciones criminales de naturaleza ilegal y transnacionalizadas y que no tienen en cuenta y que no tienen ningún respeto por esas fronteras nacionales a la hora de hacer ejecutar sus negocios ilícitos. Entonces, tengamos en cuenta este concepto que es fundamental. El delito de trata de personas está relacionado directamente con el crimen organizado. El crimen organizado con la soberanía nacional. ¿A qué viene esto? Que la base, el concepto fundamental, el fundamento más importante que tiene la competencia federal es la soberanía nacional. Entonces, el delito de trata de personas relacionado con el crimen organizado, relacionado con el concepto de soberanía nacional, nos lleva inexorablemente a la competencia federal. De ahí que el legislador sabiamente previó, ¿no es cierto?, en la ley, para la investigación y el juzgamiento, ¿no es cierto?, del delito debía entender la justicia federal. Y además debemos tener en cuenta que hay un criterio que es muy importante que determina los casos en que procede también la competencia federal, que es el de la interjurisdiccionalidad. El crimen organizado traspasa no solamente la frontera del Estado, sino los límites, ¿no es cierto?, de las provincias, como bien lo señaló
Zunilda va atravesando, se capta en una provincia, se traslada por distintas provincias, se explota en otra. Esto ya se refirió a Zunilda, pero lo que sí quiero adelantar, decirles es que es muy importante que sigamos sosteniendo el tema de la competencia federal y que sigamos para que nos dé esta posibilidad de que un juez federal o un fiscal federal pueda intervenir en las distintas provincias. A mi modo de ver, esta intervención de la justicia federal en las distintas provincias, autorizados obviamente por la ley, también esto se convierte en una herramienta muy eficaz a la hora de poder luchar contra la impunidad y la corrupción instalada en cada una de las provincias. Por eso es que, si ustedes hacen un poquito de memoria, hubo hasta hace poco tiempo, no sé en qué estado se encontrará ahora, una corriente muy fuerte para desfederalizar, ¿no es cierto?, el delito de trata. Yo creo que el interés es ese, es no invadir, ¿no es cierto?, es no sorprenderse, ¿no es cierto?, con una justicia distinta en un momento inadecuado, digamos, sobre todo los funcionarios policiales. Entonces, yo les contaba hoy que yo tuve una experiencia cuando teníamos una investigación muy grande y ustedes saben que Córdoba, por ser una provincia mediterránea, no tiene la fuerza que es la prefectura. Bueno, a la hora de hacer el procedimiento, yo le dije en su momento a un jefe de una de las fuerzas de seguridad que íbamos a convocar a la prefectura para que viniese a trabajar en Córdoba. Y bueno, se puso muy mal. Y el comisionado que teníamos en ese momento me dijo, dice, Doc, usted pretende llenarle de patito a la provincia de Córdoba. Teléfono que ellos no tienen, porque jamás han trabajado con esa fuerza. Con otras fuerzas pueden relacionarse y levantar el teléfono, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta que esta posibilidad que nos da la ley de que la justicia federal intervenga en extraña jurisdicción, como llaman los procesalistas, también es una forma de luchar contra la impunidad y la corrupción a nivel de los funcionarios policiales, a veces judiciales. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta a la hora de iniciar o denunciar, incoar las causas correctamente en la justicia federal. La escuchaba Mercedes Zorati hoy dando ejemplos de la cantidad de casos que no han tenido, digamos, un buen resultado en la justicia y que, bueno, no estoy tan de acuerdo porque creo que el gran déficit ha sido acá en la capital federal y en Buenos Aires, donde no hay causas de importancia y no hay sentencias, pero de los tres que estamos sentados acá, Mar del Plata, por ejemplo, ha tenido una actuación muy importante. Fíjense que la primera jurisprudencia donde se sentaron las pautas para el concepto de vulnerabilidad, que era un concepto de la ley y muy abstracta, fue un fallo de Mar del Plata y que lo ha usado todo el país para fundar sus resoluciones. ¿Qué hablar de la doctora? De que desde el Chaco la encontramos que está llorando en Neuquén o se mete en cualquier provincia. En Córdoba, ¿no es cierto? En Córdoba hemos tenido avances importantes, ya hay algunas causas de poca monta, pero que se han elevado a juicio, pero tenemos muchas causas, hay procesamientos y sobre todo que la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ha dado un giro importante y ha sentado en muchas causas que han sido apeladas, han resuelto dando pautas valiosísimas para el tema de la trata, donde ha dado vueltas resoluciones, donde el juzgado se declaraba incompetente y lo mandaban, ¿no es cierto?, a la justicia provincial por la 12.331. En casos impensables, como por ejemplo en un departamento que hasta ahora se tiene, digamos, como una actividad privada entre la tratante y las víctimas. En ese caso ha dicho la posibilidad, ¿no es cierto?, de la trata y lo ha obligado al juzgado a que profundice y al fiscal la investigación, pero queda en la justicia federal. Entonces yo creo que lo que nos queda acá, la deuda, es por eso que está bien y me parece fantástico que este congreso se haga en Buenos Aires. En Misiones es una provincia que también ha tenido algunos fallos y algunas actuaciones importantes en este tema. Esto no todo es desesperanza, como dice Francisco, sino que hay movimiento y se está trabajando bien. El caso de Marita Verón es un caso, a mi modo de ver,
emblemático en cuanto a qué sucede cuando no está, digamos, cuando no interviene la justicia federal o la justicia que corresponde, como en este caso. Yo creo que más allá de otras consideraciones que merece este caso tristísimo y que conocido por todos, es que en realidad la causa de Marita Verón era todo el país, la sociedad, las instituciones, todo el mundo habló de trata de personas, del delito de trata de personas. Y acá en Tucumán no se juzgó la trata de personas, no se juzgó. Entonces, mal podemos decir que se actuó mal. En Tucumán lo que se estaba juzgando eran los delitos de la explotación sexual en relación a los hechos cometidos en esa ciudad de Tucumán. Entonces, cuando a nosotros nos llamó la atención que había pruebas tan contundentes en relación a la explotación de La Rioja, los jueces dijeron, pero lo de la explotación de La Rioja lo está investigando La Rioja. Entonces, adviertan qué fue lo que pasó acá. Se segmentó, se separó lo de La Rioja, Tucumán a Tucumán, el secuestro por otro lado. Entonces, esto no ha favorecido en nada al tema del juzgamiento, ¿no es cierto?, en esta causa. Hoy discutíamos, bueno, hay algunas corrientes, pero yo personalmente creo que es un delito que nosotros llamamos en derecho penal de efectos permanentes. Todavía Marita Verón no apareció. Hasta que a Marita Verón aparezca, el delito se está cometiendo. Por lo tanto, el delito es un delito de trata, porque ustedes recuerden que en el momento que ella fue secuestrada y desaparece, todo no estaba en vigencia en la ley de trata de personas. Por eso es que se juzgó por esos delitos. Entonces, creo yo que el hecho de separarse los distintos hechos y en las distintas provincias, eso ha conspirado, ¿no es cierto?, para no tener una causa de trata de personas. Otro aspecto que me interesa también tocar es que guarda estrecha relación con el tema de la competencia federal, es el caso de las leyes que dictan algunas provincias, entre ellas Córdoba, hace poquitos meses, tanto en relación con el narcotráfico como con la trata de personas. El tiempo dirá si estas leyes, me refiero que ustedes habrán conocido, que en el caso de la trata es el cierre de prostíbulos, que es lo que se está llevando a cabo. Y bueno, y en el caso del narcotráfico son el último eslabón de la cadena de tráfico, que es la comercialización y temas relacionados con el consumo. El tiempo nos dirá. Creo yo que lo que en este caso lo que aparece a primera vista es haber tomado un aspecto del problema y poder darle respuesta a doña Rosa, que está reclamando que en su cuadra hay un kiosco, que a la salida del colegio hay un kiosco, que en la plaza se vende droga, y me parece que está bien. Nosotros tenemos que, el Estado, la justicia, tienen que dirigirse también a este problema. Pero también me parece que lo que no se puede decir es que se está luchando contra el narcotráfico. Eso de ninguna manera. Salió publicada una noticia en diciembre que la Fiscalía Antinarcótico que se habían creado de Córdoba, estoy hablando, para enfrentar este problema, ya llevaba tantos procedimientos y el secuestro de 50 kilos de estupefacientes, de los cuales era 27 y 23 o 24 de cocaína primero y marihuana. Ustedes se imaginan que una división de drogas peligrosas que tiene más de 100 personas, con todos los recursos, con 3 fiscales y todo lo demás, para secuestrar 25 kilos de marihuana. Entonces, me parece bien, y no la voy a denostar, me parece que está bien que funcione, pero que tiene que funcionar para un aspecto del problema y lo reconozcamos y lo aceptemos de esa manera. Ustedes imagínense que una avioneta de las que vienen de Paraguay, en un solo viaje traen alrededor de 500 kilos, un solo viaje. Nosotros tuvimos el caso de una avioneta que tuvo un accidente que se incendió en Quilino, una localidad cerca de Anfunes, y se secuestró la droga, el piloto ya había desaparecido, y había una agenda, y en la agenda figuraron hasta 6 viajes diarios. Entonces, cuando querramos luchar contra el narcotráfico, tenemos que apelar, digamos, a otro tipo de investigaciones que nos permitan, ¿no es cierto?, secuestrar
mayor cantidad. Y tampoco es solamente el secuestro de la droga. Si nosotros vemos las estadísticas vemos las estadísticas de las fuerzas nacionales, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutico, etcétera, nosotros vamos a ver en la columna de la cantidad de droga secuestrada, enormidad, 2.000 kilos, pero miles, no pocos, muchos. Y cuando vamos a la columna de detenidos, 1, 2, que generalmente es el que transporta, el que fue contratado al solo efecto del transporte. Entonces, me parece que las políticas, en este caso, yo creo que una buena investigación, tanto digamos, de los delitos del crimen complejo, del crimen organizado, debe tener. En primer lugar, tenemos que entender y aceptar que el marco correcto es el del crimen organizado. En segundo lugar, relacionado con ello, que la persecución y el juzgamiento de estos delitos son de competencia federal por las múltiples razones que lo fundamentan. Y avalado sobre todo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha dictado un montón de fallos que avalan y dicen que prioritariamente debe conocer la justicia federal. Cuando ya no tengamos, cuando ahonden, profundicen las investigaciones y no haya ningún elemento, recién en esa oportunidad se puede remitir a la justicia. Pero hay, no sé, 20 fallos ahora de la Corte, ¿no? Hay muchísimos fallos. Entonces, si la Corte nos está avalando, es para justamente no pase lo que contaba hoy Mercedes. Es decir, yo le pregunté después, le digo, decime, de esas causas, bueno, la mayoría todas mal iniciadas. Iniciada en la justicia ordinaria, y pasada 2 o 3 años después recién en la justicia federal, algunas bien iniciadas, pero bueno, la que fue iniciada en el juzgado de Ollarvide. Pero no, bueno, pero en general las causas están mal iniciadas, no en la justicia correcta. Es necesario además apelar a lo que yo le digo, a investigaciones proactivas. Esto quiere decir que hay que hacer inteligencia, hay que hacer otro tipo de investigaciones, no ir a los prostíbulos y cerrar, porque en ese caso nos quedamos sin poder averiguar quiénes son los tratantes. Esto lleva su tiempo, pero son en definitiva las que dan resultado. Los datos del crimen organizado están más disponibles de lo que nosotros tendemos a pensar. Los datos están en la calle. Por lo tanto, necesitamos de jueces y fiscales que salgan de sus despachos, de fuerzas policiales capacitados para captarlos. Y aquí es donde les cabe un rol importantísimo a las ONG, que un poco coincide con lo que decía el doctor Adler al final de su exposición. ¿Por qué? Porque las ONG transitan las calles. Su trabajo está ahí. Entonces son las que están en contacto con esos datos. Falta o resta que esos datos encauzarlos o interponerlos donde corresponda para que pueda funcionar. Dentro de poco creo que se eleva a causa un juicio en la Justicia Federal de Córdoba, donde estos parámetros que les digo es lo que hemos utilizado, y yo creo que va a ser emblemática en el país. Primero porque eran 5 prostíbulos que hacía 16 años que funcionaban en la ciudad de Córdoba. Había intervenido en la justicia ordinaria, había archivado la causa, la federal hace un tiempo se archivó, empezamos a trabajar, hicimos ese tipo de reacciones proactivas, intervinieron teléfonos. ¿Por qué son importantes las intervenciones proactivas? Porque le sacamos el peso de probar, el peso de la prueba a las víctimas. Entonces, si las víctimas se van, si las víctimas no quieren declarar, si las víctimas están en cualquiera de sus situaciones, si no, ¿qué nos pasa con este? Nosotros allanamos un prostíbulo, encontramos a las víctimas y generalmente la madame o la regente, el que sea. ¿Quién es el testigo de toda esa causa? La víctima, la víctima. Todo el peso cae sobre sus espaldas. De esta manera, con investigaciones proactivas, donde nosotros tenemos intervenciones, la información viene de otro lado. La víctima después, si declara, va a cerrar ciertos aspectos que pueden ser importantes. Pero si no declara, nosotros también lo tenemos probado. Acá en esta causa que le digo que hacía 16 años que funcionaban, claro, ¿por qué no había funcionado antes? Porque en realidad los pases se hacían, cada uno de esos prostíbulos tenían en 5 casas de por medio un petit hotel, y ahí hacían los pases. Entonces, nosotros teníamos filmado, fotografiado durante toda la noche que el tratante salía con una víctima del brazo, llegaba hasta el lugar, golpeaba la puerta, pasaba, al rato la buscaba y se iba.
Paralelamente a esto hicimos la causa de lavado de dinero, que es fabulosa. Le hemos encontrado más de 2 millones y pico de pesos con autos de alta gama importantísimos. Nunca se dedicaron a otra cosa, o sea que todo ese dinero está incautado, está embargado, los prostíbulos han quedado clausurados. Y lo más importante, cuando yo digo que los fiscales y los tienen que salir a la calle, el fiscal se hizo cargo del procedimiento, estuvo hasta última hora, lo cual le permitió decidir cuestiones importantísimas. Por ejemplo, entregarle el dinero que estaba en la caja a las víctimas. Es una especie de adelanto de lo que venimos hablando, ¿no es cierto?, de esta forma de indemnizar a las víctimas. El fiscal ordenó que ese dinero se entregara porque era el trabajo que ellas habían realizado esa noche. Además, ordenó también pintarle, bueno, ¿cómo se dice? Fichar a los clientes, que es una cuestión que todavía está pendiente. Se resolvieron un montón de cuestiones que fueron importantes, pero porque estuvo presente el fiscal desde que empezó hasta que terminó el procedimiento. Les quiero contar que a las 7, 8 de la mañana, cuando terminó el procedimiento, los vecinos aplaudieron. Salieron todos los vecinos a aplaudir, comprometiéndose a entregar grabaciones que tienen en sus teléfonos, lo demás digamos de todo lo que de cuestiones que venían ellos viendo, denuncias que habían hecho y que no habían prosperado. Bueno, lo más importante acá es que tanto esto como la causa del lavado de dinero, digamos, fue un buen procedimiento de trata, donde yo creo que que estuvieron presentes estos parámetros que para mí son importantes. Y finalmente tenemos que entender que la verdadera lucha contra el narcotráfico y la trata, nosotros la vamos a estar dando cuando tengamos tanto narcotraficantes como tratantes sentados en los juicios y condenados en ellos. Si no, no hay lucha posible. Esto es así. ¿Cuál es el ejemplo que tienen, ¿no es cierto?, estas organizaciones donde ven que ellos, no hay ninguno de ellos presos, ninguno queda, que entran, después pagan la excarcelación, salen. Entonces tenemos que tener tanto tratantes como narcotraficantes sentados en el banquillo de los juicios y condenados. Cuando tengamos muchos juicios, muchos tratantes condenados, vamos a poder decir que estamos librando realmente una lucha contra la trata, contra el narcotráfico. Nada más.